Hola, soy Joan Morral Ventura y me dispongo a presentar el proyecto Infraestructura de Internet de las Cosas para la validación de la integración hardware en prototipos. Este proyecto final de máster se ha desarrollado bajo la dirección de Sergio Trilles Olivé y con Albert Soler Ribalta como profesor titular de la asignatura, dentro del Máster Universitario de Ciencia de Datos de la UOC. El enfoque del proyecto intenta ir más allá de lo académico para dar respuesta a un problema de negocio. El producto IoT Hardware Overlap es una propuesta innovadora dirigida a empresas desarrolladoras de hardware en el que su objetivo principal es reducir el tiempo de implementación de assets al tiempo que garantiza la calidad durante las fases de desarrollo. Para un asset de motor supone un coste de inversión de 7.928 euros y se prevé el retorno estimado del 5,3%. Para la entrega de esta propuesta de concepto se han empleado más de 350 story points que les voy a resumir en las siguientes 7 bullets. Cada empresa busca su fórmula para ser competitiva y dos aspectos clave son la reducción del time to market y la disminución de los costes. Para lograr estos objetivos, las empresas recurren a estrategias de desarrollo basadas en assets, que consiste en aprovechar y reutilizar componentes previamente creados. Como se aprecia en el GAN, si se desarrolla un asset para un programa, su reuso permitirá sacar antes el siguiente. No obstante, el desarrollo de componentes para múltiples programas supone un incremento de la complejidad frente a una reducción de tiempo, donde la velocidad de cambio implica unos riesgos que impactan en la eficiencia del proceso y en la calidad del producto. Por suerte, los riesgos en la integración son recurrentes y comparten un factor común: el tiempo. Esto resalta la necesidad de contar con un método catalizador acelerador del tiempo de validación. Dicho método consiste en usar dispositivos Internet of Things y tomar decisiones basadas en datos. Como inicialmente no se dispone de datos, debemos partir de un mecanismo externo del asset que genere y almacene y procese los datos. A partir de los datos, se puede dar respuesta a las 4 consultas de Machine Learning. Para solucionar la detección de problemas tardía, se ha optado por usar modelos de detección de anomalías no supervisadas. Para detectar los diagnósticos cuando no están implementados, se ha pensado en usar la tipología de los ensayos como etiquetas. Para confiabilidad, usamos modelos de regresión del tiempo restante. Mientras que para supervisar si la validación en bancada es representativa, usamos un sumatorio de productos de las distancias de similitud y el p-value de los parámetros de test de Wilcoxon. Al finalizar, se plantea un dispositivo con hardware y software para cubrir los puntos del asset. Para acelerar la integración de un asset en un programa, es necesario validarlo previamente en una bancada de ensayo. Si esta bancada de ensayo de un asset le agregamos un Internet of Things con un conjunto de sensores para que registren el comportamiento del motor en diferentes condiciones de los programas cliente, el dispositivo aprenderá el comportamiento y sus límites. De esta forma, cuando se integre el asset en un programa, el Internet of Things ya dispondrá de datos con los que comparar. Mediante el solapamiento de diagramas de densidad se podrá identificar rápidamente cuáles son los parámetros de revalidación y obviamente el sistema seguirá aprendiendo con nuevos datos. El objetivo del proyecto consiste en desarrollar la infraestructura escalable y reusable de validación hardware mediante el Internet of Things que realice la captura, el almacenamiento, preprocesado y el Machine Learning. Para ello, se han definido unos resultados clave o épicas que cubren todo el proceso, desde la validación, el diseño de la bancada, la captura de datos, el preprocesado, la ingeniería de datos, hasta la implementación de los modelos y su despliegue. Finalmente, para validar todo este proceso, se ha optado por implementar un caso de estudio utilizando un mecanismo simple, un motor de corriente continua de escobillas que sirve como ejemplo representativo del propio asset. Una vez seleccionado el caso de estudio, la metodología del proyecto ha constado de 10 pasos, teniendo presente la definición del producto de datos en el que se ha establecido la estrategia de captación basada en los escenarios de ensayo y el FMEA para identificar los posibles fallos del motor. A continuación, se ha desarrollado el diagrama de bloques hardware y software asegurando la integración de los sensores necesarios. Posteriormente, se ha diseñado, construido y programado la bancada de ensayos. Una vez completada esta etapa, se ha codificado la estructura y la captura de datos, permitiendo explorar la calidad
SAT de las señales obtenidas con los datos recopilados, se ha procedido al ciclado de los ensayos. A continuación se ha implementado el modelo CRISP-ML-Q utilizando Jupyter Notebooks, realizando múltiples iteraciones para obtener resultados óptimos y finalmente se ha desplegado en AWS. Resumiendo la parte hardware, utilizamos una single board computer como una Raspberry Pi 4 o una Odyssey para capturar la corriente, las vueltas del motor y la temperatura de la carcasa del motor. De forma excepcional, la propia Raspberry también controla el motor. Además, hemos agregado una placa de evaluación que nos brinda información sobre la vibración triaxial, el sonido y las condiciones ambientales del motor. Todos los datos se capturan en intervalos de 30 segundos, que es la duración estimada del mecanismo, y estos se almacenan en una estructura de carpetas para permitir añadir más contenido y recuperarlos fácilmente. En el momento planificado, se ha realizado la ingesta de datos recorriendo las carpetas pertinentes y se ha generado una tabla con los datos fusionados. Esta tabla incluirá secciones de tiempo, configuraciones, valores adquiridos y cálculos. En cuanto a la parte software, corre sobre un sistema operativo Ubuntu Server 20.04 y el marco del programa para desarrollar la solución consta del siguiente stack, donde las casillas de fondo blanco representan las implementadas, mientras que las casillas azules corresponden a los que se implementarán en un futuro. Para abordar los problemas de integración, se han implementado 4 planes. Se ha priorizado la captación de datos mediante ensayos en modos habituales y de fallo, con la intención de etiquetar el comportamiento de las señales. Luego se han realizado 3 experimentos para mejorar la eficiencia del Internet of Things, la comparación de sensores invasivos y no invasivos, la estrategia de sensores mínima y el tiempo de captación real versus promedio. En el plan de exploración de modelos se diversificaron las metodologías de detección de anomalías, clasificación de diagnósticos y modelado de regresión, RUAD. El motivo de dicha diversificación era adquirir experiencias en diferentes mecanismos y preparar los notebooks para casos futuros. Finalmente, se trabajó en el plan de estadístico de integración demostrando la compatibilidad de los datos con librerías Python de confiabilidad, proponiendo una medida de riesgo. La siguiente tabla muestra el plan de ensayos del caso de estudio del motor, donde las 5 primeras filas corresponden a funcionamientos habituales y las 8 filas siguientes a fallos definidos a partir del FMEA. Como se puede apreciar en el gráfico, únicamente se probaron 9 ensayos con un total de 556,5 minutos de grabación. Aunque no se completaron los ensayos, se mantuvo el ratio entre modos de funcionamiento y fallo, donde se aprecia el funcionamiento nominal del motor, que se encuentra al 50%. A continuación, pasamos a exponer los resultados. En los experimentos realizados se ha determinado que la estrategia de sensores mínima óptima implica medir la corriente del motor y utilizar un vibrómetro en el eje X. Estos sensores logran una precisión del 98%, una accuracy, del 98%. De los dos se ha observado que el sensor de corriente es el que ofrece la contribución más significativa. Si bien, como acabamos de ver, la estrategia híbrida de sensores invasivos y no invasivos es la más adecuada, debemos tener en cuenta su caso de uso específico. Los sensores no invasivos han demostrado ser un 16% más efectivos en tareas de clasificación en comparación con los sensores invasivos. Sin embargo, en tareas de predicción, los sensores invasivos han demostrado ser 0,25 veces más efectivos que los no invasivos. En relación al tiempo de captación, se ha constatado que los algoritmos funcionan adecuadamente, con los promedios. No obstante, la clave principal radica en el sampling rate utilizado, ya que es en este proceso donde se genera la información relevante de manera efectiva. Es crucial asegurar un muestreo adecuado para obtener resultados precisos y significativos. Si pasamos a discutir los resultados de la detección de anomalías, cabe destacar que el modelo iForest ha demostrado ser el más rápido y eficiente. Luego se ha explorado las anomalías de manera individual y por ventana de 30 segundos. Esto permite analizar captura
Y un aspecto interesante que se ha descubierto es el uso del hiperparámetro nu, que para forzar un porcentaje de los datos a ser considerados anomalías. Esta técnica resulta útil para identificar los casos más extremos o considerados worst case. Además, se menciona que se ha obtenido resultados satisfactorios utilizando PyCaret, pero no se ha logrado replicarlos con la misma confiabilidad utilizando el scikit-learn. Los mejores modelos para clasificación de los diagnósticos han sido métodos ensamblados Light Gradient Boosting Machine y Random Forest. Light Gradient Boosting Machine requiere un tiempo de entrenamiento de 3,16 segundos, mientras que el Random Forest necesita 15,45 segundos. La diferencia clave entre ambos es que el Random Forest es tolerante a los datos ruidosos. La exactitud del 99,9% se ha visto beneficiada por la simplicidad de los casos capturados. No obstante, parte del éxito también viene dado por el balanceo de datos usando el método híbrido Smote-Tomek. Este método resulta especialmente útil en escenarios donde los ensayos en condiciones anormales se ejecutan menos veces que en condiciones normales. De forma especial, aprovechando el micrófono de 0 a 80 kHz para convertir el sonido del motor en espectrogramas, ha permitido implementar un sistema de clasificación de imágenes. Aunque la red neuronal convolucional evita la búsqueda de frecuencias de fallos, obtuvimos una precisión menor del 71%. La matriz de confusión reveló confusiones entre las pruebas de ir con o sin carga de la misma velocidad y el desalinamiento lateral. Las gráficas de pérdida y exactitud reflejaron que se requieren más imágenes para mejorar su rendimiento. Para predecir la vida remanente, el Remaining Useful Life, el método más efectivo es el del Random Forest, dentro de los diferentes modelos evaluados. La regresión Random Forest muestra un desempeño sobresaliente en general, con un R cuadrado alto de 0,66, un RMSE bajo de 23,98 y un MAE bajo de 17,78. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se identificó la necesidad de adquirir datos de numerosos dispositivos para obtener un porcentaje fiable. Los valores presentados se basan en datos de 100 unidades que no se corresponden con el motor específico analizado. La adquisición de datos de vida del motor y las tools del científico de datos permiten generar informes de motor muy interesantes para la calidad del asset. Por ejemplo, permiten visualizar las distribuciones de densidad de todos los parámetros que se están visualizando. Permite identificar en qué modo se han detectado el mayor número de anomalías, identificar cuáles son los fallos más comunes e incluso graficar distribuciones de Weibull y obtener porcentajes de la confiabilidad de vida del motor. Finalmente, se ha realizado el cálculo del riesgo del objetivo de identificar la revalidación allí donde sea necesaria. Si nos fijamos en las distribuciones de densidad de los múltiples parámetros para un asset y un programa, deberíamos ver cómo el programa está dentro del asset. Las dos razones por las que pueden no estar es por la separación del medio y la forma de la distribución. Aplicando disimilitude conseguimos que si son iguales su valor sea 0, de forma que el riesgo desaparece, mientras que si se distan mucho indicará que el asset no se ha validado para estas condiciones. En conclusión, se ha logrado ofrecer una infraestructura de validación hardware genérica demostrando su viabilidad en el caso de estudio. Se ha explorado cómo el uso de los datos y Machine Learning reducen los riesgos de integración hardware y cómo el procesamiento por lotes habilita una posterior exploración. También ha demostrado cómo los IoT permiten trabajar con los datos desde el minuto cero, optimizando el ancho de banda mediante el MQTT, basado en datos en lugar de la telemetría. Los 5 puntos positivos destacados del proyecto incluyen la capacidad de gestionar ensayos en forma automática, almacenando los datos y desplegando una colección de Jupyter Notebooks para adaptarse a nuevos casos. Se ha explorado distintos métodos en todos los procesos para tener un mejor conocimiento de todas las tecnologías. Se ha presentado una forma de clasificar los datos por el tipo de asset, aunque faltaría trabajar más su granularidad. Además, se ha proporcionado un método para comparar el asset si requiere una revalidación o no.
Los puntos negativos se dieron principalmente por las limitaciones de tiempo, muestras y capacidades de procesamiento de los dispositivos. Por otro lado, una mejor gestión de los hiperparámetros habría permitido justificar la elección. Como líneas de trabajo futuras se incluyen las actividades de completar los ensayos de bancada, añadiendo nuevos movimientos de motor con cambios de velocidad y sentido, así como nuevas condiciones de fallo, y posteriormente integrándolas en programa. Sincronizar los múltiples IO para ellos y con los prototipos, estudiando el tipo de sincronización óptimo. Integrar en una shield todas las electrónicas de captación necesarias para una single board computer. Y finalmente, plantear los datos necesarios para realizar un gemelo digital del motor. Me gustaría terminar con 3 highlights del proyecto. El primero, la velocidad de los datos no se transmite en la velocidad de los resultados, es una inversión del conocimiento a medio plazo. 2, en series temporales la buena calidad exige datos desde el primer momento, necesitamos dispositivos que sean tutores del asset. Y 3, la fusión entre la ciencia de datos y el campo de aplicación optimiza y acelera los desarrollos. En este caso, no únicamente garantizan la calidad cuando hay margen de reacción, sino que en un futuro ayudarán a diseñar mejor. Espero que el proyecto haya sido de su interés. Durante la defensa pública estaré encantado de responder cualquier pregunta o aclaración que puedan tener. Muchas gracias.